¿Qué tal, amigos? Bienvenidos hoy con la enorme alegría de estar acompañado con un amigo. Estoy hablando de Moroyé Marcelo Aboba, nacido en Uruguay, israelí, rabino, padre de ¿cuántos hijos? 9. 9 hijos y abuelo de Bueno, 4 por el momento. 4 por el momento, pero esperamos llegar a un cuadro de fútbol, por lo menos. Sí, lo que venga, lo que venga. Lo que venga. Bueno, es difícil preguntarle a alguien cómo estás cuando está pendiente de que la alarma suene para ir corriendo al refugio. Pero te pregunto, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien. Por el momento estoy bien, pero no te voy a mentir que son las sensaciones, viste, de tantas. Yo estoy hace 35 años, ya no sé cuántas guerras estuve acá en Israel. Es increíble la cantidad de guerras que estuve acá en Israel. Eh, pero yo te puedo decir que las sensaciones son distintas cada vez en cada guerra. La guerra del 7 de octubre fue una guerra dura, muy, muy, muy dura y muy dolorosa. Esta guerra es distinta porque en este caso nosotros atacamos, no fuimos atacados. Como quien dice, son respuestas de respuestas de respuestas, pero no es como el 7 de octubre que fue, o muchas de las guerras que fuimos atacados primero. Este, que también eso es discutible, pero como quien dice, esta vez si nos hubiésemos quedado tranquilos, capaz que no pasaba nada por un tiempo largo y bueno, Israel con Estados Unidos decidieron atacar. Entonces es algo más, es un poco distinto. Lo que es distinto es que hace 2 años, si vos me preguntabas a mí o cualquier ciudadano israelí sobre Irán, estaba muy salada la cosa. Teníamos mucho miedo. Es un país que tiene 10 veces más habitantes que nosotros. Nosotros tenemos 7, ellos tienen 78, 79 millones de habitantes. No es un David y Goliat al Estroidim, que no es uno solo, sino que son, son, son 70 millones más de personas que nosotros, ¿entendés? Son 79 millones, nosotros entre 7 y 9 con los árabes. Así que son 70 millones más de personas, no es como las otras guerras. Entonces, meterse con ellos, a pesar de que estamos junto con Estados Unidos, no es lo mismo, porque, y la sensación encontrada es esa, de que por un lado parece todo muy lindo, muy, eh, como quien dice, mirá, justito en Purim, y Purim es también Irán, y es la misma zona, y que son Amalek y toda la cosa, todo eso que suena precioso. Pero no es lo mismo, te metiste con un pueblo que está bien económicamente, no es Egipto, no es Siria y no es Líbano. Son países, Siria, Líbano y Egipto son países que a pesar de que, por ejemplo, Egipto, que es un país muy grande, no está muy bien económicamente. Pero Irán está bien. Es un país que es fuerte económicamente, es fuerte con su tecnología, son bastante inteligentes. eh, Te estás metiendo con algo que es mucho más difícil. Entonces eso es más encontrado, es como quien dice, bueno, vos podés meterte en la cabeza la, lo que está pasando así por el pueblo, todo el mundo, qué bueno, Purim y que no sé qué, pero no, está, como decimos nosotros los uruguayos, es salada esta, no es otra, no es la misma. La diferencia es de que estábamos corralados gracias a, a los iraníes, estamos acorralados por Hezbollah, Siria y Gaza y todo eso, que eran parte de ellos y que los desarmamos. Entonces, como fueron desarmados los brazos de Irán, entonces ir directo a Irán ya es menos difícil que ir con Irán cuando tenés esos brazos que te estaban también acorralando.
De todas formas, ir a atacar a Irán es una valentía. Y como fue muy bien la primera vez, entonces como que da eso un poco de tranquilidad. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo tengo 59 años, espero que todos mis miedos estén equivocados pero soy más, con los años te haces más, ¿cómo se dice? Cuando te cuidas más, no, precavido, te haces más precavido y no vas demasiado con las ondas que pasan por todo el mundo y todo eso, sino que hay que ponerse, por ejemplo, para tener una proporción. Yo hoy estaba pensando, si vamos a decir que en Gaza tenés 2 millones de habitantes y de los 2 millones de habitantes, 200.000 son el gobierno de Gaza, porque el gobierno no es solamente el presidente o los gobernantes, es toda la gente que está, como vos dijeras, el Frente Amplio o el Partido Nacional, no es solamente el presidente, es toda una estructura de gente que apoya lo que el presidente ese está haciendo. Entonces es un montón de gente esa estructura, no es una sola persona. Si vamos, por ejemplo, a la época de la dictadura, nosotros en Uruguay, no era el presidente Aparicio Méndez y la gente que estaba con los militares. Era también la gente que había dejado los directores, los empresarios, la gente que está enfrente de y están de acuerdo y que les conviene ese tipo de gobierno. Entonces, si agarramos ahora a Irán, haciendo esa comparación y decimos, bueno, entre 79 millones, un tercio de la población puede ser que está de acuerdo. No es que están todos en desacuerdo en Irán, no es, no sé, yo no he visto estadísticas, pero no me parecería muy raro que me dijeran que un tercio sí están de acuerdo con el gobierno islámico. Y un tercio son 23, 24 millones de habitantes, ¿no? Eso no es joda. Y además de esos 23 hay una cantidad que están cerca del gobierno. Entonces, si vos matás, no es lo mismo que cuando mataste a Nasrallah, que los que vienen 2 o 3 o 4, pero ya después tienen como miedo. Acá tenés 100.000 que pueden venir atrás del otro. Y no solamente esos 100.000, tenés a todos los que dirigen eso es el islamismo ahí en Irán, es como una especie también de pulpo interno que hay, como nosotros tenemos sinagogas y los cristianos tienen iglesias, están las mezquitas y las mezquitas están por todo Irán con gente que si vos no aceptás el régimen, la gente del barrio te conoce, es toda una estructura. No es solamente matar al dirigente, es que, y cuando es una estructura sumamente dictadura y que está sumamente estructurada, no es tan fácil que matas al dirigente se terminó el asunto. Te digo que inclusive a mí me parece que es más difícil que en la guerra de Irak. Hussein no estaba tan fuerte y fue un relajo después que mataron a Hussein. Hussein no estaba tan fuerte como está Khomeini. Khomeini está muy fuerte, es una religión súper fundamentalista que tiene mucha fuerza, que la gente tiene no son solamente conveniencias económicas que toman a hacer lo que hacen, sino que son conveniencias ideológicas que si les lavaron bien la cabeza, le dijeron que tienen que morir por el Islam, la gente no le importa sufrir, no le importa a los hijos, no le importa nada. Es mucho más difícil. Entonces yo creo que hay que ponerse en proporción de lo que está pasando. No es tan fácil el asunto. Sí, no, nadie dice que fuera fácil. Ahora, yo creo que era totalmente necesario. Y
en estos días he utilizado algo que dijo hace unos días un amigo que me pareció muy sabio. Hay quienes a nivel mundial condenan la muerte de Jamenei. Y yo me imagino, o él se imaginaba, que en agosto del año 1939 alguien matara al pintor austríaco. Aclaro, como siempre, no digo el apellido porque si no, la inteligencia artificial de YouTube detecta ese apellido y te puede bloquear el video. Entonces, Kamala Harris dijo que estaba, no sé qué palabra exactamente utilizó, pero estaba como indignada de que se le haya dado de baja a este señor que pretendía hacer el holocausto del siglo XXI. Entonces, hay cosas que a mí me resulta difícil entender cómo no se ha aprendido nada de los errores del siglo XX. O sea, si alguien hoy tuviera la posibilidad de viajar al pasado, de viajar a agosto de 1939 y terminar con la vida del pintor austríaco, creo que la mayoría lo aplaudiría. ¿Por qué no entienden que terminar con la vida de Jamenei fue algo similar? ¿Por qué no entienden de que la guerra no la empieza el que dispara primero, sino que la empieza el que amenaza primero? Desde que llegaron al poder en 1979, ellos juran que van a borrar del mapa a Israel. Por lo tanto, ¿Israel atacó primero? ¿Israel empezó esta guerra o se está defendiendo? ¿Vos tenés que esperar que te maten para defenderte o lo lógico es defenderte antes de que te maten? No, yo estoy de acuerdo en lo que pasó, y me parece que es algo necesario, sí. Pero cuando yo llegué de la sinagoga y, y en mi casa estaban todos contentos y me decían, viste que mataron a Jaminaí y todo eso, y me decía, ¿y por qué no estás contento? Y porque tengo 60 años, entonces veo las cosas distintas. No es que no estoy contento porque mataron a ese asesino, porque se- eh, por fin la AMIA tiene una respuesta, por fin un montón de cosas que pasaron. No es eso, lo que pasa es que yo veo adelante, veo lo que viene, lo que se viene. Y eso fue lo que dije anteriormente. Y lo que a mí me parece que la respuesta a lo que vos preguntás es que sí, hay gente que tiene carisma, pero ese carisma es una respuesta de algo social que, que se está tejiendo sin que la gente se dé cuenta. Como quien dice, el, el, el ideólogo carismático es un representante de un montón de gente que piensa así y que él lo que ayuda es a ser el portavoz de lo que la gente tiene adentro. Fue lo que pasó un poquito con Trump. La gente decía, la opinión pública, como quien dice los medios de comunicación y todo, que es para atrás y que es un atrasado y que no. Lo que pasa es que mucha gente piensa como él o pensaba como él, pero tenía vergüenza de decirlo. Entonces cuando fueron a las urnas y votaron, de pronto se dieron cuenta que la mayoría de la gente piensa como Trump y se encontraron, ¿qué pasa? Entonces, a veces cuando en un país pasa una cosa así, no pasa solamente porque hay un dictador carismático, sino que ese carisma representa a un montón de gente que también son parte de ese sistema. Entonces puede ser de que no pasaba de la misma forma como pasó con ese pintor, pero pasaría de otra forma. Eso de alguna forma iba a salir afuera, porque tenían como una especie de odio con Francia e Inglaterra, porque
perdieron alguna guerra, alguna cosa, y eso estaba como caliente. Y él cuando salió, sacó eso para afuera. Este, y los países islámicos también tienen la forma más fácil de hacer una religión, es así, es con el miedo, con, con prometiendo cosas que no son, eh, que no se puede discutir, porque si vos discutís te dicen que sos un hereje, y etcétera, etcétera. Entonces, no tenés como... Es lo que hablamos muchas veces, que el comunismo, ¿por qué se hizo ateo? Porque si no se hacía ateo, la religión siempre le iba a poner una traba. Entonces, para que la religión no le ponga una traba, dijo, no, nosotros no creemos en ninguna religión, somos ateos, no creemos en Dios. Y ahí se pudo decir con todas las palabras que queremos hacer esto, esto y lo otro, y nadie nos va a cambiar de opinión. Porque donde esté un poco una religión al lado, la religión siempre te va a poder decir, no, pero mirá que de acuerdo a la religión es así, y entonces ahí ya te va a bajar la ideología tuya. Esa es una de las cosas. La segunda cosa es que hay un grupo que está juntito, que son todos dictadores. Rusia, el de Corea del Norte y China. Eh, Antes estaba Venezuela y bueno, todos los países que son, aunque sean comunistas y que se digan comunistas y lo que sea, son dictaduras. Y las dictaduras se apoyan entre sí. Putin se lamentó muchísimo que mataran a Khomeini. Y la izquierda sale a defender a un dictador que quiero todo lo contrario, pero es totalmente absurdo. Pero es así. La izquierda sale a defender a Khomeini porque es más importante estar en contra de Trump, en contra de América y en contra de Israel, que estar es más importante estar a favor de ellos que estar en contra bueno, cómo se tiene que organizar la oración. Vos me Sí, entendiste. de acuerdo, de acuerdo. Sí, te lo resumo con que simplemente el enemigo de mi enemigo es amigo mío, sin importar quién sea ese amigo. Pero bueno, en fin, Purim, fiesta que comienza en 24 horas Ujú. aproximadamente. ¿De qué se trata? Mirá, hay muchos paralelismos de lo que está pasando ahora. em, y es así, que eso es una de las cosas que quería hablar, que más o menos 300 años antes de Purim estaban los griegos. Y los griegos empezaron a inculcar la palabra democracia, a pesar de que la palabra democracia, y otra vez, voy a decir algo que parece feo, pero no, es para poner las cosas sobre la mesa. La democracia no es lo mejor, es lo mejor de lo peor. De las Es cosas lo menos peores que peor. hay, es lo menos peor, pero no es lo mejor porque vamos a decir que teóricamente, si pudiésemos hacer como en un hospital, de que el que dirige el hospital es el doctor más capacitado y que sabe más y que lo hace por el bien de los pacientes y eso es preferible eso a una democracia que elijan a un doctor que es simpático pero que no sabe nada y que la mitad de la gente se le muere. Lo más ideal sería de que la persona que dirija un país sea la capacitada para hacer lo mejor para toda la población, pero siendo de que es totalmente manipulable ese asunto, la única solución que tenemos como seres humanos es hacer la democracia. Antes eran reinados y reinados por la fuerza. Después vinieron los griegos y empezaron con la democracia, que también era una especie de democracia. No, no voy a dar una clase de historia, primero porque yo no soy historión y tampoco porque tengo la suficientemente sabiduría como para dar. Pero
he leído y la historia nos enseña de que era una democracia no perfecta, pero que empezaba. Los que se podían elegir en la gente que estaba más acomodada, y es lo que pasa mucho hoy en día. La idea mejor no es la que gana, gana el que tiene alguien que lo banca económicamente, el que tiene... Es, entonces, al final de cuentas, como quien dice vos, cuando elegís, si vos me decís a mí por qué no me peleo y no me voy a pelear nunca por un político, es porque yo siempre voto al menos peor, nunca voto al mejor. Nunca estoy de acuerdo, pero estoy lejos de estar de acuerdo con la persona que yo voto. Pero de entre los que hay y tengo que elegir, me parece que hay que hacer así. Y bueno, entonces los griegos empezaron a inculcar la democracia, que es como quien dice el gobierno del pueblo. Entonces empezaban ahí, los romanos empezaron un poquito, ellos hicieron algo que es como una república, que también, cuando llegamos a la época de Purim, había como dos tipos de reinado. Habían los reyes que eran por la fuerza, habían ganado una guerra y dominaban el pueblo y era una dictadura, pero esos gobiernos siempre tenían miedo de que alguien los derrote. Y después habían los reyes que habían, como quien dice, mm, transado un poco con la democracia y eran queridos por el pueblo. Y no gobernaban solo por la fuerza, sino que eran como una especie de, ok, es un reinado, pero nosotros lo que hacemos es darle un servicio al pueblo, te defendemos de los enemigos, te cobramos impuestos y a cambio te damos servicios, te hacemos calles, es más o menos lo que pasa hoy en día. Entonces, ese es el otro tipo de reinado, que a pesar de que era un rey y que era respetado como un rey, era distinto. El rey Ahasverosh, que es uno de los personajes importantes de la Megilá de Purim, era un soldado que, porque el rey falleció, él quedó a cargo y él terminó de ganar una gran guerra. Y él, para poder apoderarse de todo el mundo, se casó con la hija de otro rey. Entonces, siendo de que él era un rey poderoso y se casó con una reina elegida de otro país, entonces tuvo las dos cosas. También era un rey por la fuerza y también era un rey, como quien dice, elegido, porque se casó con una reina que era aceptada por el pueblo. La cuestión es que él tenía lo que se llama, ¿cómo se dice cuando una persona piensa que lo están por matar todo el tiempo? En el Paranoico. psi- sí, estaba re paranoico, como me parece que había un presidente de Estados Unidos que era súper paranoico, ¿cómo se llamaba? Em, Hoover sería. No tengo no, idea. antes de Carter, ¿quién es antes de Carter? Nixon. ¿Qué? Era muy paranoico. Bueno, él Bueno, también, Stalin era sumamente paranoico. Stalin era súper paranoico. Bueno, entonces él estaba re paranoico de que, como él era por la fuerza, alguien le podía sacar el trono. Porque cuando no es una cuestión de herencia y no es una cuestión de... Entonces te puede venir alguien, te mata y se sube al poder. Y en esos acontecimientos sucede la cuestión de Purim, de que ese rey manda a la reina a... Él estaba súper borracho y, como para desprestigiarla, porque estaba como con esa paranoia de que la gente no diga de que él eh, era rey gracias a ella, entonces la mandó a que venga al banquete que había organizado y que se desnude, que la muestren desnuda delante de todo el pueblo para que vean qué hermosa que era. Y ella se negó, le dijo, ¿quién sos vos para hacer una cosa así? No sé qué, se negó. Entonces, cuando se terminó el banquete, se terminó la borrachera, em, dijo, bueno, ¿qué hago con esto? No puedo dejarlo así. Y entonces le aconsejaron matar a la reina. Y mató a la reina para que la gente no, para que haya obediencia en la casa, que el hombre es el que manda y que el rey, cuando dice algo, se tiene que obedecer.
Pero al poco tiempo el rey empezó a quedar triste y em, empezó a quedar triste porque quería tener una esposa. Entonces le propusieron, y bueno, el que propuso la cuestión de matar a la reina es uno que se llama Amán y que es el malo de la película. Y Amán es descendiente de Amalek. Amalek es un pueblo que en la Torá está escrito de que nosotros tenemos que borrar el nombre de Amalek. ¿Y cómo podemos diferenciar a Amalek de otro pueblo? Los que están dispuestos a morir para matar a un judío es Amalek. Porque si una persona discute con otra, o se pelea por un territorio, o se pelea por cualquier cosa, por una ideología, eso es una cosa. Pero si una persona está dispuesta a morir solamente por el hecho de matar a un judío, eso es una Amalek. Entonces, la descendencia de Amalek hay que sacarla, hay que terminarla. Eso es lo que dice el judaísmo. No, no tenés que discutir. Cuando es una persona que es Amalek, que está dispuesto a morir para matarte, entonces lo tenés que matar vos primero. Y Amán era de esa descendencia. Ahora, ¿qué pasó? Eh, cuando, antes que pasara todo este asunto, Amán y el muchachito de la película, que es Mordejai, salieron por un envío del rey a que eh, preguntaran si construir el templo. Los mandaron a algo. Mordejai representaba a los judíos y Amán representaba a los que estaban en contra de los judíos, que no se construya el templo. En el camino Amán se comió toda la comida y se quedó sin comida. Y Mordejai fue guardando las porciones y tenía comida para él y para la gente que viajaba con él. A la mitad del camino, Amán se estaba por morir de hambre y le pide por favor a Mordejai, por favor Mordejai, dame de comer. Y él le dice, vos sos un antisemita, ¿yo cómo te voy a dar de comer? No te voy a dar de comer. No, pero por favor, usted, los judíos y no sé qué, le pidió por favor. Entonces, después de varias veces que insistió, le dijo, ¿sabes qué? Si me firmás de que vos sos mi esclavo desde ahora, yo te doy de comer. Lo que quieras. Se sacó la suela del zapato y adentro de la suela sacó la plantilla y él firmó de que se hacía esclavo de Mordejai solo que le diera de comer. Mordejai le dio de comer, fueron, volvieron. Mordejai la dejó por esa, no hizo nada. En ese interín, Amán le propone que maten a la reina y mataron a la reina. Y después dice, bueno, yo quiero ver si puedo poner a mi hija para que se case con el rey. Entonces le voy a decir de que conozca el rey muchas mujeres y capaz que encuentre una que le guste, para ver si podía meter a la hija de él. Pero la cuestión es que Mordejai tenía a una parienta o algo así. No sé, hay varias explicaciones sobre eso, pero la cuestión es que Adasa o Esther, ella no quería ir, por supuesto, los judíos nunca les gustaron hacer esas cosas, pero como ya no estaba quedando gente y el rey no encontraba una pareja, empezaron a buscar hasta que la metieron ahí. La cuestión es que se enganchó con Esther, el rey Hashverosh quiso casarse con Esther. Bueno, la cuestión es que Amán se puso re enojado y en esa época el rey lo había elevado mucho a Amán como que era el segundo del reinado, hasta tal punto que Amán le lavó la cabeza al rey y le dijo, mira, para que no entre cualquier persona, capaz que alguien te va a matar o alguna cosa así, yo voy a hacer, sin mi permiso nadie entra. Entonces como que era muy importante Amán. Y no solo eso, cuando el rey ya estaba como que no sabía bien lo que estaba pasando afuera, porque Amán era el que estaba haciendo todo, pidió de que la gente que cuando él pasaba tenía que la gente que hacerle, ¿cómo se dice? El ishtahabot, tenía que hacerle reverencia.
pero viste como idolatría, ¿no? Como solamente una reverencia. Entonces, ¿qué pasaba? De que y el que no le hacía una reverencia, lo mataban. Entonces Amán iba caminando así y todo el mundo le hacía reverencia. Y Mordejai se quedaba así parado. Y cuando Amán se paraba para decir, pero vos tenés que hacerme reverencia, entonces él le mostraba el zapato. Y Amán se ponía como loco por eso, porque le había afirmado de que era esclavo, entonces no podía hacerle reverencia. Bueno, la cuestión es que todo este asunto de la Megilat Esther, em, sucede eso, de que hay un gobierno que es medio no elegido por el pueblo y que tenés un rey que está con paranoia y el nombre de Hashem no se dice en ningún lugar de la Megilá. No se habla de Hashem en comparación de otros escritos del judaísmo, de que está el nombre de Hashem escrito, que Hashem se apareció a este o hizo tal cosa. Acá no se ve el nombre de Hashem, pero sin embargo, si vos lees la Megilá, parece como que todo está tan bien tejido de una forma que Dios está más presente inclusive que en el cuento de la salida de Egipto. Yo les decía a mis alumnos, a gente que en mis clases y eso les decía, cuando te hablo de la salida de Egipto, ¿qué pensás? Y bueno, pensás en Paró, pensás en Moshe, pensás en las plagas, pero en Dios ese no está en la lista en los primeros, a pesar de que es súper protagonista, que hizo un montón de milagros, pero de todas formas los protagonistas parecen más Moisés y Paró. Y cuando hablamos de la Megilá es al revés. Parece que la Megilá, a pesar de que hay un montón de protagonistas, el que está atrás tejiendo todo es Hashem y que al final todo sale bien para el pueblo de Israel. Pero pasan por una situación bastante difícil, de que Amán, por su poder, decide matar a todo el pueblo de Israel y que al final, eh, gracias a los rezos y gracias al pedido de Esther, al final matan a Amán y el pueblo se salva. Entonces lo que nosotros festejamos en Purim no es solamente un acontecimiento histórico, como siempre, como dice Moldavsky, que yo la dije primero ese chiste, pero no tengo pruebas, pero yo lo dije hace muchos años ese chiste, que nos querían matar, nos salvamos, vamos a comer algo. Entonces, como en todas las fiestas, parece como que nos salvamos y bueno, gracias a eso vamos a comer algo, hacer una fiesta. Bueno, acá en este caso es otra cosa, es como quien dice eh, Purim, se dice como Kippur es que Purim. El día de Kippur es como Purim. Como quien dice que parece que Kippur está por debajo de Purim. Purim es más elevado. ¿Por qué más elevado? Porque sí, y esto es que por un momento los que no creen, que imagínense que si Dios eh, cre- creó el mundo, lo creó para que uno sea feliz y que esté bien. Entonces, si vos como religioso no vivís, no estás contento con lo que Hashem te da, entonces como quien dice, no, vos podés decir, ah, sí, Dios es bueno, pero si vos no lo sentís de verdad que es bueno, entonces vos podés decir hasta mañana que Dios es bueno, pero lo que cuenta es qué es lo que vos sentís. Vos sentís que Dios es bueno de verdad, vos te sentís bien. Entonces, vos como judío lo que te tiene que dar la religión o lo que te tiene que dar ese trabajo es que sientas de verdad que la vida vale la pena y que es buena. Y cuando sentís eso de verdad, entonces estás cumpliendo las mitzvot, no porque tenés que cumplir, porque es una obligación, o porque te van a pegar, o porque te van a matar, o porque te van a hacer esto, sino que lo haces porque es la mejor forma de vivir, es la mejor forma de ser bueno. Como yo siempre trato de decir lo mismo, que si una persona, nosotros queremos ser buenas personas, ¿no?
No podemos decir que somos buenas personas, pero queremos ser buenas personas. Pero si vos tenés que enseñar a un hijo de ser buena persona, no es una obligación. Vos tenés que mostrarle de que ser buena persona primero te conviene a vos. Vos vas a ser mucho más feliz, vas a dormir más tranquilo, vas a estar mucho más feliz en tu vida si querés ser buena persona. Cuando la persona se empieza a embrollar en sí mismo, cuando empieza a mentir, empieza a hacer cosas malas, empieza a ser envidioso, ahí te empiezas a hacer un embrollo contigo mismo, ahí te empiezas a complicar. Lo más sencillo es ser bueno, tratar de ser bueno con uno y con los demás, es primero para vos. Y entonces eso es como quien dice cumplir las mitzvot con amor. No hacer las mitzvot porque es una obligación, o porque si no te van a matar, o porque si no no vas a tener un mundo venidero. Vos tenés que cumplir porque te parece que es el mejor camino para ser bueno, para hacer bien a vos y a los demás. Y eso es Purim. Es una fiesta de alegría, que se toma vino, que se está contento, que se invita a gente a comer a casa, que se da regalos. Se da regalos no solamente a los pobres, sino que vos tenés que darle a dos pobres, a alguien que no tiene para comer, le tenés que dar a cada uno una comida con bebida. Como quien dice, si no sé cuánto sale allá, pero acá más o menos sale $15 una Coca-Cola con un falafel o con una comida así. Entonces vos tenés que darle a dos personas que no tienen para comer eso, esa cantidad es una obligación. Y después la segunda cosa que tenés que hacer es darle un regalo también de comida y bebida a una persona que no tiene problemas para comer, sino que es una persona como vos, que si está más o menos bien económicamente o lo que sea, le tenés que dar a las personas comunes también a dos personas. Entonces, como quien dice, a mí eso es lo que me gusta, que uno no es solamente pensar en los que están mal, sino también pensar en los que están bien, pensar en todos. La verdadera, me parece a mí, la verdadera forma de vivir la vida es cuando vos haces las cosas que no tenés tiempo de hacer. Siempre hacemos las cosas que no tenés tiempo. Decir, bueno, no tengo tiempo, entonces hago esto, el otro. Pero las cosas más importantes son las cosas que no tenés tiempo. A veces no tenés tiempo de llamar a tu mamá, no tenés tiempo de llamar a tu primo, no tenés tiempo de llamar a un amigo, no tenés tiempo de ir a visitar a tal persona. Y haces todo lo que es indispensable. Pero la vida es para hacer las cosas que no tenés tiempo, ¿no? ¿De qué sirve que fuiste y trabajaste y pagaste la luz y pagaste el agua y pagaste el alquiler y todo eso, pero no le dijiste a tu amigo que lo querés, no fuiste a la casa de tu madre y le dijiste que la querés, no fuiste a la casa de un primo, lo que sea, la gente que te quiere y que vos querés, mostrarles el cariño. Entonces, por eso a mí me parece que Purim es una hermosa fiesta porque eh, trata de cumplir las mitzvot con amor para todos, no solamente para los que necesitan. Muy, muy interesante. ¿Y cómo, además de comer, qué otras cosas se hacen para celebrar Purim? Que vendría a ser algo así como el carnaval, por tener un paralelismo. Bueno, el Purim es así. De mañana, hay lo que se llama un ayuno que se llama Tanit Esther, que es el ayuno de Esther, porque Esther pidió de hacer ayuno para ella, porque iba a hablar con el rey. La Megilá, yo tengo una Megilá que escribí una explicación. Y creo que la explicación que escribí, no es para sacar globos, lo que estoy diciendo es sincero. Yo como persona que hizo Teshuvá y que empezó a leer los libros, me parecía que las explicaciones estaban para el nivel de alguien que ya había estudiado el Talmud. Entonces, cuando vos estudias las explicaciones, no entendés nada de lo que dice.
Entonces yo escribí una explicación a la Megilá que es bastante simple. También una persona que ahora entra en la, o que no es religioso, o lo que sea, lee y entiende el acontecimiento histórico, qué pasó en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, esa Megilá te la voy a pasar a vos y los que quieran lo pueden recibir gratuitamente. Aprovechen, porque cuando yo me haga famoso, voy a cobrar por todo y muy caro. Pero ahora, como estoy en promoción para hacerme famoso, entonces ahora es gratis. Viste que ahora la gente, antes que se hace famoso, hace todo gratis y bueno, después te atrapan. Después cuando vos ya estás como que en sus redes, entonces ya ahí empiezan a cobrar. Yo tengo que regalar ahora. No, eso en broma. Pero la cuestión es que la Mequilá es todo el que quiera la puede conseguir y está en PDF, ahora es muy sencillo, uno lo baja y lo lee. Puedes leer la Megilá, y en la Megilá está contado todo el cuento con las explicaciones. Entonces, Esther hizo un ayuno, y entonces nosotros hacemos lo que se llama el Tanit Esther. Pero lo que pasa es así, yo te cuento un secreto, de que siendo de que después vamos a comer mucho y nos vamos a emborrachar, porque una de las cosas que hay que hacer en Purim es emborracharse, entonces los sabios dijeron, bueno, antes de emborracharse que hagan un ayuno, para que, viste, que no tiren la chancleta del todo, para que no se olviden de que tienen que, de todas formas, emborracharse, pero con un poco de nivel, no emborracharse hasta el punto que se olviden de quién son. Entonces se hace un ayuno desde la mañana hasta, no completo de 24 horas, sino que desde que sale el sol hasta que se pone el sol, y que las mujeres embarazadas o las que después que ya tuvieron hijos o gente que no se siente bien no tiene por qué, o una persona enferma, aunque no esté grave, no tiene que ayunar. Y bueno, después cuando llega la noche, se va a la sinagoga, se lee la Megilá entera, toda la congregación, se escucha la Megilá, se llega a la casa y al otro día de mañana otra vez se va a la sinagoga, se lee la Megilá y después, cuando termina el rezo, lo que hay que hacer es dar esos dos regalos a dos personas conocidas y dos comidas a dos personas que no tienen para comer o dinero. Lo que se hace también antes del Tanit Esther se llama Mahatzita Shekel, que se da donaciones a lugares, centros de estudio, lo que a vos te parezca que sea bueno para que la gente pueda estudiar o que de, de Torah, por supuesto, nosotros damos, pero se trata de donar a lugares que fomentan cosas que son buenas. Y bueno, después se hace lo que se llama la comida de Purim, se hace más o menos al mediodía. Y es una comida que dura hasta que la persona ya cae tirada en el piso de borrachera. En esto hay varios niveles. Hay gente que son muy recatada y que dice, no, hay que tomar un poquito y estar un poco, como quien dice, perfumado por el vino, pero no más que eso, irse a dormir, ya está. Y hay otros que vas a ver que van a tomar hasta que, se dice que hasta que no saben la diferencia entre si Amán es maldito o bendito o Mordejai es maldito o bendito. Llega a ese punto de borrachera. Y bueno, eso es lo que se hace en Purim. Y después la diferencia también es que hay 2 días. Hay un día en Purim en todo el país y hay un día de Purim solo en Jerusalén, que es al otro día, porque es una historia larga que es amurallada de las épocas de Yoshua, entonces se tiene que hacer un día después, como fue en Shushan, en el milagro de Purim, también fue un día más después porque era la capital, entonces como es en Jerusalén, es amurallado de la época de Yoshua, entonces al otro día se hace Purim en Jerusalén y en todo el país se hace Purim, se empieza mañana de noche hasta el otro día. Espero que no haber confundido, pero es más o menos lo que se debe hacer. Muy bien. Así que es un día en todo el mundo, digamos, y al otro día en Jerusalén. Sí. Y el día que es en todo el mundo en Jerusalén no se hace nada. ¿O son 2 días? No, no se hace. Se está contento y eso, pero no, el día de Purim es el otro día.
Se emborrachan mientras están durmiendo los que se emborracharon el día anterior. Sí, una así. ¿Vos cuánto tomás? Yo la verdad que no tengo necesidad de tomar mucho para salir de mis casillas. Como que tengo en mi naturaleza, soy una persona que, que la religión me contiene. Yo soy una persona por naturaleza muy, vamos a decir, me gusta jorobar y me gusta. Entonces, como quien dice, me tomo un vaso y ya estoy ahí. He tomado alguna vez, pero a mí no me gusta estar borracho hasta el punto que no me siento bien. Me gusta estar un poco mareado y todo, y que no hago cosas que no hago todos los días, pero no hasta el punto que me da ganas de vomitar y todo eso no me Claro, gusta. claro, claro. Un poquito de alegría de más y listo, Sí. Además a alcanza. los niños les da miedo los borrachos. Y no quiero darle miedo a mis hijos, a mis nietos. ¿Viste? Hay gente que se emborracha, se agarra un cohete de la Gran 7 y están dando vueltas, haciendo. Y bueno, eso es gracioso para los mayores, pero los niños los miran así, ¿viste? Como con miedo, ¿no? Entonces a mí no, eso no me gusta. Bien. Pero es ¿Y, personal, es personal. y se podrá celebrar en medio de esta guerra que ya ha costado vidas de civiles en Israel? ¿Cómo se hace para convivir entre la desgracia y la felicidad? Eh, la vida es así, ¿no? Uno cuando se va haciendo más mayorcito, te das cuenta que si vos, por las amarguras, no te vas a poner contento, entonces vas a estar toda la vida amargado porque siempre hay una excusa para estar amargado. Como quien dice que te aprendes a, a manejar, parece medio así, yo les digo, yo digo eso, pero no sé, parece raro, pero es como que tenés dos canillas y cuando tenés que llorar, abrís la canilla de llorar y lloras de verdad, no es que estás haciendo ahora tenés ganas de llorar. Pero te aguantás porque ahora tenés que estar contento. Por ejemplo, ahora mi nietito cumplió 3 años, estaba como loco porque quería que le hicieran las peyes. Y él, viste, estaba con los pelos como Sansón. Llega la edad de que hay que dejarle las pegas nada más. Entonces él estaba como loco que le quería que le cortaran el pelo y eso. Y pasó esto ahora. Y bueno, vos estás en otra porque vos tenés una guerra en la cabeza, ¿qué vamos a hacer y qué va a pasar con esto? Vos tenés la familia, pero él tiene su alegría, vos no le vas a cortar la alegría por tu amargura, ¿entendés? Entonces, como que aprendés a alegrarte en los momentos que tenés que alegrarte y también a desahogarte en los momentos que tenés los momentos de tristeza. Pero, y bueno, y esto yo creo que es que siendo que es una mitzvah y que es lo que nos mantiene como seres. Viste que cuando vos te dejás llevar por lo que pasa afuera, entonces tu casa es un relajo. Pero si vos cumplís el Shabbat, cumplís las fiestas, como que haces como una especie de rutina que en definitiva protege a tu familia y te protege de todo lo que pasa afuera. Porque lo que está pasando afuera no es una elección tuya. Lo que está pasando afuera es una consecuencia, lo que estás viviendo. Pero no es vos yo no puedo decirle a Trump que haga esto, no puedo decirle a Juminaí que haga esto. Vos como estás como mirando lo que está pasando y te llevan a un hijo al ejército, pero vos no podés elegir. Te hacen tal cosa y vos no podés elegir en esto. Lo que vos podés hacer es más o menos dentro de tu elección llevar la vida lo más con cordura que se puede y con más alegría que se pueda, que lo que puedas hacer.
diciéndote esto, espero que no tenga nunca una experiencia que me sobrepase, pero tuve momentos difíciles en la vida y tuve que sobrellevarlos, pero hay cosas que sí que te pueden sobrepasar y no sé, en ese caso, ¿qué haría si me cerraría en un cuarto y lloraría todo el día y no haría ninguna fiesta y que se vaya todo el mundo, ¿sabes dónde? Eh, Prometerte que en toda situación sería así, sería también una mentira. Espero estar al nivel de comportarme como se debe en toda situación, pero sí, no sé. Sí, debe generar estrés también. eh, eh, Intentar siempre estar haciendo lo correcto, ¿no? Eh, Como que me da la sensación que a veces se puede perder un poco la naturaleza de uno mismo si uno continuamente está poniéndose límites. No, bueno, puede ser que parezca así, pero cuando em, es como quien dice, es como un ejercicio, ¿viste? Cuando una persona se ejercita, entonces se siente fuerte y en esa fuerza como que puede hacer un montón de cosas y no está siempre cansado porque hace ejercicio, se mantiene. El hecho de al principio parece un esfuerzo, pero te puedo decir de que después, si un día por alguna razón no te podés poner los tefilín, ese día la pasás re mal porque decís, me falta. No es como una cosa que tengo una obligación, sino que al revés, vos sentís de que eso te hace Es tan una bien que necesidad. si que pasa a ser como, y además, y esos momentos los aprovechás para canalizar un montón de cosas que vos las tenés adentro y que no siempre la vida te da la oportunidad. Entonces, como quien dice en Shabbat, el hecho de que tenés que hacer el Shabbat parece como, ah, bueno, tengo que cortar con todo. No, pero eso te da una tranquilidad de que tenés, no podés, porque si yo te digo ahora, no, mañana quiero tomarme el día libre. Entonces, no, bueno, si estás en el día libre, entonces vení, haceme este mandado, hace tal cosa, entonces no tenés nada para hacer, entonces, ¿por qué? ¿Viste? Otra persona te ves tirado en la cama, ah, pero no, levantate y haceme esto, hacé lo otro, no sé, decís que no tenés tiempo y mirá cómo estás tirado. Pero con el Shabbat, entonces nadie te puede decir el Shabbat. Entonces como que te da la libertad para descansar de verdad. Y después pasa a ser como una especie de necesidad, vos precisás ese espacio. Y también precisás ese espacio con la familia, de, ok, yo quiero, no encuentro el día y la hora para hablar con mi hijo o con mi hija o con mi esposa o con... Entonces, en la fiesta, ese es el día. Tenés tiempo, entonces puedes hablar, puedes reírte, puedes hacer todo lo que precisas. Entonces ahí canalizás un montón de cosas que las querés hacer, solamente que no tenés el tiempo para hacerlas y entonces las haces en ese día. Aprendés a usar la herramienta de la religión o de las leyes religiosas para fortalecerte, para aprender, para estudiar, para rezar, para desarrollarte, para hablar con los demás, para todo eso. Entonces no es como una especie de obligación. Muy bien, Moshe. eh, Resumen, para redondear. Megilat Esther. Después de todo lo que hablaste, yo debería decir a ver qué entendí, pero no. El video es para vos. Megilat Esther, para entenderlo, ¿cuál es el significado que tiene más allá del cuento? El significado es que siempre en la vida, no solamente cuando hay milagros grandes como la salida de Egipto y las plagas, también en la vida cotidiana está, l- Hashem está, Dios está ahí y uno tiene que aprender a ver en la vida cotidiana la vida espiritual.
está todo ahí. Está en lo más material que puede ser. Y eso es la enseñanza de la Megilá, de que cuando a la persona le parece que está dormida, que no está conectada, no, al revés, está súper conectada con Hashem, está súper conectada y el pueblo siempre tiene que estar lo más unido posible, a pesar de que tenemos, como quien dice, cosas que pensamos distinto y distintas formas de ver las cosas. La unión entre los seres, pero sobre todo el ejemplo de los judíos tiene que ser ese, es de discutir, de decir cosas, pero siempre que sea con amor, que sea con unión y no con separación. Me parece que es lo que dice la Meguila. Oye, te agradezco como siempre esta casi hora que ya llevamos de conversación. Espero que puedan disfrutar, que puedan celebrar Purim. Sé que no va a ser en paz, todos sabemos que estos van a ser días muy difíciles, pero ojalá que esto termine pronto y que de una vez se pueda vivir en paz. No solo en Israel, que los judíos en el mundo, que el mundo, creo que estoy pidiendo demasiado, ¿no? Que el mundo pueda Mira, vivir en paz. esta es una oportunidad de muchos enemigos, mucha gente que está en contra y me parece que es una oportunidad y hay que saber aprovecharla, pero a mí me parece que no solamente por la fuerza, no es solamente, está bien, viste, se lo merecía morir el otro, viste, pero matando acá y matando allá no es solo la forma. Eh, Hay que ir un poco un poco más de eso. Pero bueno, Bien, eso ya es una charla, es es otra otra charla. charla. Sí, 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 No, yo creo. ¿viste como el mundo de los gángster que se matan, Ujú, eso no termina, así no se termina nada. así Puede no. ser se puede ser que por un tiempo, como pasó con Alemania, que no queremos nombrar, ahora los alemanes son amigos de los judíos y están a favor de Israel y todo eso, pero ¿qué pasamos por ahí? Al final, como quien dice, sale algo de eso, pero no es la única solución. Siempre el crecimiento es lo más importante. Es más importante el crecimiento que el pisar a alguien o matar a alguien. No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sigo teniendo el convencimiento de que se evitó una guerra mucho peor haciendo lo que se hizo en este momento. ¿Sabes Eh, qué? Antes que. ¿Sabes sí, cuántas bombas? Se dice que Israel tiene 80 bombas atómicas. ujú. ¿Te parece que, sí, Kiru, Israel podría terminar en 5 minutos esta guerra? Sí, hay enemigos Y, de e- y e- Israel que y también ellos, tienen, si tuvieran una sola, ya nos habrían eliminado. No lo ya lo hubieran pensarían dos tirado, veces. No la sin hubieran duda. tirado. Sin ninguna duda. Toda esta historia es que no lleguen a tener una bomba, porque si tienen una bomba nos la van a tirar. No van a pensar dos veces. No es como Hay, vos que hay, tenés hay, 80 y que vos decís, no, yo no las voy a tirar. Ellos lo primero que van a hacer es tirar la bomba. hay veces que los números ayudan a entender. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra en la historia de la humanidad en que murieron más seres humanos. Estamos hablando de aproximadamente 60 millones. Hay Ujú, diferentes libros, hay diferentes números, pero después de haber buscado bastante, creo que el 60 es el promedio que ujú. podemos poner. En guerras entre musulmanes hay más de 50 millones de muertos. O Ps, sea, 50 millones de musulmanes
fueron asesinados por musulmanes. Para entender matemáticamente de qué estamos hablando. Y eso es entre ellos, ¿no? Eso es entre ellos. Primero, trato de matar a mi hermano, pero si no puedo, me junto con mi hermano para matar a mi primo, pero si aparece otro enemigo, me junto con mi primo para matar al... Y así es como, lamentablemente, como están funcionando. No sé cuál es la solución, solo sé que si yo tuviera que sentarme a negociar, no sé por dónde empezaría, y lo único que hago es escuchar a millones de especialistas diciendo cómo solucionar un problema del cual no tienen ni idea cómo empezó, y menos idea tienen de cómo puede terminar. Pero bueno, y que siempre hay algo en común. La culpa es de los judíos. Es lo más fácil. Y preocupa cuando vos ves representantes de minorías que defienden el derecho de las minorías, que son los primeros en entrar en esas conspiraciones en contra de los judíos y que no se dan cuenta que la minoría menor en este planeta somos los judíos. Moshe, te mando un abrazo. Un abrazo, Purim Sameach. Purim Sameach, un abrazo grande para la familia y como terminamos siempre. Am Israel Chai. Am Israel Chai.